25 conversaciones reales. Nada de filtros, nada de actuar. Solo lo que todos sentimos, pero rara vez decimos. Empezamos. Oye, ¿viste el nuevo artículo sobre la inteligencia artificial en el periódico del campus? Sí, justo lo estaba leyendo. ¿En serio crees que los profes deberían permitir el uso de AI en los trabajos académicos? No sé, Diego. Por un lado es una herramienta útil, pero por otro, ¿no es como hacer trampa? Pero si la usas solo para ayudarte a organizar ideas, no para escribir todo, ¿dónde está el problema? Ahí está la línea difusa. ¿Quién decide hasta dónde es ayuda y cuándo ya es que te hagan el trabajo? Pues los profes, supongo, podrían poner reglas claras, como hasta un 30% generado por AI citado correctamente. Suena bien en teoría, pero luego viene el Juan que pide a ChatGPT que le haga todo el ensayo y lo entrega como si fuera suyo. Claro, pero eso ya es fraude. No culpa de la AI. Es como culpar a Google porque alguien copie y pegue de Wikipedia. Tienes razón, pero siento que estamos normalizando algo que puede matar la creatividad. O quizás solo estamos evolucionando. Antes usábamos enciclopedias, luego Internet, ahora AI. Sí, pero escribir un texto desde cero te obliga a pensar, a estructurar tus ideas. Si dejas que lo haga una máquina... Pierdes práctica, lo entiendo. Pero también hay gente que tiene dificultades con el lenguaje escrito. Ah, no había pensado en eso. Para personas con dislexia o TDAH podría ser una herramienta de inclusión. Exacto, no es blanco o negro. Depende del uso, del contexto, de la intención. Entonces, tu postura es, permítanlo, pero con límites. Sí, como cualquier tecnología. No quemamos los libros porque alguien copia, ¿no? Buen punto. Aunque me da miedo que en 5 años los trabajos universitarios los escriban todos robots. Y los humanos solo los firmen, como en esas películas de distopía. Justo lo que digo. ¿Qué aprendemos entonces? ¿A delegar? O a editar, a criticar, a mejorar. Quizás el valor ya no está en escribir, sino en guiar. Uf, eso suena muy filosófico para un lunes a las 11. Lo sé, pero al menos no me tomé el café solo. Tienes razón. Oye, ¿y si hacemos el próximo trabajo con AI, pero solo para el borrador? Trato hecho. Pero lo revisamos a mano, palabra por palabra. Prometido. Y si no, que el algoritmo nos castigues. Ese sería el karma digital. No entiendo por qué insistes en ir al trabajo cada lunes y miércoles si puedes hacer todo desde casa. Porque necesito salir de aquí, Carlos. Si paso toda la semana encerrada, me vuelvo loca. Pero si estás trabajando igual, ¿qué diferencia hay si lo haces en la oficina o en este sofá? Toda la diferencia del mundo. Aquí me distraigo, me pongo a lavar ropa a las 10 de la mañana, me olvido del tiempo. A mí me funciona. Trabajo mejor sin ruido, sin jefes pasando por mi cubículo. A ti te funciona porque eres un robot con rutina. Yo necesito ese cambio de escenario, esa rutina de salir, vestirme, tomar el metro. O sea que no es por productividad, es por ritual. Exacto, es como un ritual de enfoque. Cuando llego a la oficina, mi cerebro dice, hoy toca trabajar. Y aquí dice, hoy toca procrastinar viendo TikTok entre llamadas. Más o menos, aunque no todos tenemos tu fuerza de voluntad. No es fuerza de voluntad, es organización. Además, ahorras en transporte, tiempo, ropa. Sí, pero también pierdes contacto con la gente. Ayer hablé con Lucía y me dijo que se siente invisible desde que todos trabajan remoto. Eso es triste, pero también es su decisión. Podría ir si quisiera. No es tan fácil. Su jefe da señales de que prefiere que estén en casa, aunque diga que es opcional. Ahí está el problema, la presión encubierta. O trabajas desde casa y eres moderno, o vas y pareces desfasado. Exacto. Y los que van terminan haciendo más horas porque quieren demostrar que están presentes. O sea, el teletrabajo ideal no existe. O te aíslas o te explotas. Básicamente. Por eso yo busco un punto medio. 2 días en oficina, 3 en casa. Y yo digo que si el trabajo se hace bien, ¿a quién le importa desde dónde? Al jefe, al sistema, a la cultura laboral, lamentablemente sí les importa. Pues deberían enfocarse en resultados, no en asistencia. Soñar no cuesta nada. Mientras tanto, yo seguiré usando mis zapatos de oficina 2 veces por semana.
Como quieras. Pero no te quejes cuando digas que no tienes tiempo para salir los lunes. Mejor eso que sentirme un fantasma en mi propia empresa. Oye, ¿y si montamos una oficina falsa aquí? Pongo una silla, una planta, una taza de café con logo. Y me tomas foto para mandar al jefe. Ana en modo trabajo. Podría poner un fondo virtual de oficina y hasta fingir que hay ruido de fondo. Serías el rey del teletrabajo teatral. O el mayor fraude laboral del siglo XXI. Anda, tráeme el café antes de que tu IA te diga que debo servirme sola. Es así que no. Esa orden ni la más avanzada IA se atrevería a darla. Nico, ¿en serio? ¿También te atrapó la maldita lluvia? Martina, si supieras, salí con el cielo despejado y ahora parezco un perro mojado. Yo hasta traje paraguas. Pero claro, como no lo uso nunca, se rompió en el primer viento. Clásico. Oye, ¿vienes del gimnasio? Sí, y justo cuando salí empezó a caer el diluvio. Pero mira a todos, ni siquiera se miran entre sí, solo pantallas. Es lo que más me llama la atención en las paradas. Todo el mundo encerrado en su burbuja digital. Y si alguien habla en voz alta por teléfono, todos lo miran como si fuera un bicho raro. Ironía pura. Hablan solos, pero en silencio. Exacto, pero en serio, ¿no te parece que estamos perdiendo algo? Como humanidad básica. Sí, pero también entiendo por qué. La gente está agotada, quiere desconectarse, aunque sea 5 minutos. Claro, pero ¿por qué tiene que ser conectándose a un celular para desconectarse del mundo? Buena pregunta. A veces creo que el celular es como una manta de seguridad moderna. No me hables, estoy ocupado viendo memes de gatos. O peor, estoy revisando notificaciones que no necesito. Ayer vi a una señora en el supermercado que pasó 20 minutos eligiendo yogures, mientras hablaba por FaceTime con su hija. ¡Qué locura! ¿No podía llamar después? Eso pensé, pero al final creo que no era solo sobre los yogures, era sobre sentirse acompañada. Ah, no lo había visto así. A lo mejor no es evasión, sino conexión, aunque sea artificial. Tal vez, pero sigo extrañando cuando la gente conversaba en la fila o le prestaba el periódico al de al lado. Hoy en día, si le prestas tu celular a alguien, piensan que quieres hackearlos. O que tienes virus. ¿En serio? ¿Tú hablas con desconocidos en el transporte? Casi nunca, pero si alguien me saluda o me pregunta la hora, trato de seguir la conversación. A veces sale algo lindo. Yo una vez ayudé a un viejito a usar el mapa. Estaba perdido, muy estresado. Al final me invitó a un café. ¡Qué tierno! Sí, y lo más raro fue que me sentí bien, como si hubiera hecho algo real. Porque lo hiciste. No fue un me gusta, fue ayuda de verdad. El problema es que ahora todo tiene que ser rápido, eficiente, sin contacto. Hasta las relaciones. Hola, ¿te parece si hablamos por texto antes de vernos? Y si todo sale bien, conoces a la persona después de 3 semanas de mensajes. El romance del siglo XXI. Enamorarse de un perfil. Oye, el autobús ya viene. Perfecto. Ojalá alguien aquí levante la vista y diga, buenos días, ¿cómo están? ¿Soñadora? Realista con esperanza. Vamos, apaga eso un segundo. Solo porque me caes bien. Progreso. Oye, ¿viste que mamá subió una foto nuestra de cuando éramos chiquitos al grupo de WhatsApp de la familia? Sí, y con ese título vergonzoso, Mis 2 tesoros antes de que se volvieran rebeldes. Y la publicó en Instagram también. ¿No le dijiste que no querías que hiciera eso? Claro que sí, 1000 veces, pero para ella, redes sociales es como una extensión del álbum de fotos de la sala. Sí, pero ahora ese álbum se ve en todo el barrio, en el trabajo de papá, hasta en el grupo de ex compañeros del colegio. Y con likes de gente que ni nos conoce. Ayer un primo lejano comentó, ¡qué lindos! Hoy en día parecen otros. ¿Qué respondiste? Nada, pero me dio rabia, como si ahora fuéramos menos lindos por tener tatuajes o no usar corbata. Total, a mí ya ni me invitan a fotos porque sé que después terminan en internet. ¿En serio? ¿Te niegas en familia? Si es para redes, sí. Prefiero 1000 veces que la foto se quede en el teléfono de alguien. Pero, ¿no exageras un poco? Es solo una foto. No es solo una foto, es mi imagen, mi privacidad. Y no me pagan por ser modelo de mamá.
Tienes razón, pero también entiendo que para ella es una forma de mostrar orgullo. Orgullo sí, pero ¿por qué tiene que ser público? No puede presumirnos en persona. Porque vive en un mundo donde si no lo subes, no existió. Justo, el almuerzo no fue real si no tiene hashtag. Hashtag familia bendecida, hashtag amor sin filtro, hashtag hijos exitosos. Y si no estás en la foto, oficialmente no exististe ese día. Ayer no fui al desayuno porque me dolía en la muela y mamá me dijo, ¡ay, qué pena! No hay contenido. ¿No puede hablar así? No dijo en broma, pero también en serio. Es preocupante. Ahora hasta los momentos familiares se convierten en contenido. Y los niños de ahora van a crecer con su infancia completamente archivada online. Yo no elegí que mi cara de bebé con pañal fuera viral en el grupo de jubilados del edificio. Pero fue ética esa foto. No importa, no era mi decisión. Tienes razón. Oye, ¿y si le ponemos reglas? Una foto al mes en redes y solo si los dos damos permiso. Eso suena a gusto. Podrías hablar tú, que siempre te llevas mejor con ella. Claro, yo me ofrezco como embajadora de la privacidad digital. Representante oficial de derechos de imagen de hermano menor. Exacto. Y si se niega, hago huelga de sonrisas en las fotos. Cara seria, mirada profunda. Este niño no aprueba tu publicación. O mejor, me pongo un cartel invisible que diga, no soy contenido. Yo me tatuaré eso en la frente. En serio, aunque suene exagerado, es importante. Nuestra vida no es un feed. Amén. Ahora, me pasas el trapeador de ollas. Este plato parece escena de crimen. Toma. Y gracias por no tirar el celular a la basura cada vez que mamá sube algo. Todavía no, pero voy por buen camino. Uf, ¿viste cómo sonreía el jefe mientras decía que el proyecto va con retraso? Sí, con esa sonrisa de estoy tranquilo, pero tú estás despedida si no lo arreglas. Y encima nos soltó eso de mantengamos la energía positiva, equipo. Como si pudiéramos pedir positividad en Amazon Prime. Envío express de motivación, por favor. ¿En serio? ¿Por qué ahora todo tiene que ser positivo? No podemos decir esto está mal, estamos estresados, pero vamos a solucionarlo. Porque eso no da buen ambiente laboral. Hoy tienes que parecer feliz incluso cuando te están quemando vivo. Ayer me mandó un mensaje. Sofía, noto que tu tono en la reunión fue un poco intenso. ¿Intenso? ¿Por decir qué proceso es imposible? Exacto. No grité, no fui grosera, solo dije, no tenemos los recursos para cumplir con eso en 3 semanas. Y en vez de resolver el problema, te piden que hables más amable. Sí, como si cambiar mi entonación fuera a crear más horas en el día. Es ridículo. Si un médico dice, el paciente está grave, no le dices, háblalo con más optimismo. Exacto. Dígale al cáncer que sonría más. La presión de ser positivo todo el tiempo me agota más que el trabajo en sí. A mí también. Al final uno termina fingiendo, sí, claro, sin problema, y por dentro está gritando. Ese sin problema que en realidad significa esto arruinarme el fin de semana. Y si alguien se queja, le dicen, ay, qué negativo, hay que ver el vaso medio lleno. El vaso está lleno de trabajo extra y café frío, Sofía. A veces siento que si no actúo como si todo estuviera bien, me ven como un problema. Y si actúas como si todo estuviera bien, terminas con burnout y nadie se da cuenta. ¿Sabes qué extraño? Que antes podías decir, hoy no estoy bien, y la gente te decía, ¿qué pasa? Ahora te miran raro, como si hubieras roto una regla no escrita. Negativo. Llama al departamento de felicidad corporativa. O peor, te mandan a un taller de resiliencia emocional, mientras te dan el triple de tareas. Aprende a disfrutar el caos. Transforma tus estrés en chakras productivos. Ojalá pudiera facturar eso. Oye, ¿y si en la próxima reunión llegamos sonriendo como si nos hubieran dopado con endorfinas, pero decimos lo mismo? Con mucha alegría les informo que el proyecto está hundido. Con entusiasmo infinito necesitamos más personal o milagros. Pero nos felicitaría por la actitud. Y seguiría sin darnos ayuda. En fin. ¿Quieres un café? Real. No uno de esos con mensaje motivacional en la espuma. Sí, y si dice you got this, lo tira al piso. Trato hecho. Vamos antes de que nos obliguen a un team building de risoterapia. Eso sí que será el colmo. Oye, ¿ya decidiste qué haces con la especialización? No, y cada vez me siento peor. ¿Por qué?
¿No te gusta tu opción actual? Me encanta. Quiero hacer posgrado en conservación de arte. Pero Pero es una palabra peligrosa a esta hora. mis papás no paran de decirme, ¿y después? ¿Vas a vivir de restaurar cuadros? Claro, porque todos los economistas y abogados están forrados, ¿no? No es broma. Mi tío dice que debería estudiar algo seguro, como administración o data. Seguro. Como un trabajo que te mate el alma a los 30. Pero también entiendo su miedo. Ellos pasaron por crisis. No quieren que pase hambre. Nadie va a pasar hambre por querer salvar una pintura del siglo XVIII. Suena ridículo dicho así. ¡Lo es! ¿Desde cuándo el arte dejó de ser necesario? Desde que empezaron a medir necesario con el salario. Justo. Si no ganas más de tanto, no vale la pena. Y si no puedes pagar un departamento a los 25, entonces fracasaste. Oye, yo quiero hacer documentales. ¿Sabes cuánta gente me dijo que me fuera a vender seguros? ¿Y por qué no lo haces? Porque tengo que terminar esta carrera en finanzas que no me gusta para tener un plan B sólido. El famoso plan B, que termina siendo tu vida entera. Exacto. Un día estás haciendo balances y al otro ya no recuerdas por qué querías contar historias. A veces siento que elegirlo seguro es como rendirte antes de empezar. Pero si eliges lo que amas y no funciona, te dicen, te lo advertimos. Así que pierdes en ambos lados. A menos que seas tan terco que no les importe el te lo dije. Tú lo eres. Estoy practicando. Empecé un canal de YouTube sobre documentales independientes. Lo veo 2 personas, yo y mi mamá. Pero lo haces. Sí, porque si no, un día me voy a mirar al espejo y no voy a reconocer al tipo que se rindió por miedo. Y yo no quiero que me presenten como la que iba a ser gran restauradora. Sino como la que lo es. Voy a aplicar al posgrado. ¿En serio? Sí, y si no funciona, trabajo en un museo, doy clases, vendo cuadros falsos en la calle. Eso último no, que te restan. Pero no voy a elegir por miedo. Eso, Camila, que no te roben el sueño con excusas de adultos realistas. Aunque me digan que no es práctico, al menos era mío. Y si necesitas un documental sobre tu vida de heroína del arte, ya sabes quién hacerlo. Primero, ayúdame a pasar esta maldita estadística. Trato hecho. Después, el mundo. Ay, no. Otra vez los del quinto. Parece que están moviendo muebles a las 8 de la noche. Sí, es el chico nuevo. El que escucha música con los parlantes a todo volumen. ¿Parlantes? Si se oye hasta el eco de sus pasos. Yo pensaba que era cosa mía. Empecé a dormir con tapones. A mi edad no se duerme con tapones. O duermes en paz o no duermes. Es que estos edificios son una broma. Paredes como papel, pisos que transmiten cada pisada. Y los venden como diseño vanguardista, con techos altos y ventanas enormes, pero no aíslan ni el sonido de un suspiro. Ayer escuché claramente cuando la pareja del cuarto se peleó por el control remoto. No me digas. A mí me despertaron a las 2 de la mañana con una discusión sobre quién dejó la nevera abierta. Eso no es vida, es reality show gratuito. Y cuando te quejas te miran como si fueras un amargado. Es mi casa, hago lo que quiero. Sí, pero tu casa está encima de la mía, así que lo que quiero incluye mis oídos. Exacto. ¿Dónde quedó el respeto por el vecino? Antes, si ibas a hacer ruido, avisabas. Hoy en día, si tocas su puerta para hablar, creen que vas a denunciarlos. O peor, te graban por acoso. En serio, ¿por qué no obligan a usar materiales de aislamiento acústico en los nuevos edificios? Porque cuesta más. Y a los desarrolladores les importa el lobby con luces LED, no el silencio. Total, mientras el edificio se vea bonito por fuera, que por dentro suene como una discoteca no importa. Yo vine a vivir aquí por la ubicación, no para escuchar el desayuno del de arriba. Yo también, y ahora me bajo 2 pisos antes y subo por escalera para no coincidir con ciertos vecinos. ¿Estrategia inteligente? Yo ya ni uso el ascensor después de las 8. Oye, ¿y si armamos una especie de reglamento informal? Nada legal, solo normas de convivencia. Como, no se grita después de las 10, no se mueven muebles sin aviso, no se baila en calcetines sobre piso laminado. Eso último es específico. Porque lo viví, son como caballos, pero con zapatillas. Podríamos repartir un volante amable. Queridos vecinos, soñamos con silencio. Y si no, al menos con respeto.
podría funcionar. Si lo firmamos varios, no parecerá cosa de un solo amargado. Aunque yo sí soy el amargado, pero con razón. Cuenta conmigo. Y si no funciona, siempre podemos tocar el timbre con una grabación de ruido de construcción. Justicia poética. O peor aún, nosotros podemos música clásica a las 6 de la mañana. Ah, no, eso es guerra total. Entonces, reunión en el hall el jueves. A las 7, después de que todos hayan hecho ruido. Así vienen con la conciencia sucia. Perfecto. Y si no vienen, les dejamos una grabación de sus propios ronquidos. Este edificio necesita terapia de grupo. O al menos mejor aislamiento. El ascensor llega al piso de Raúl. Las puertas se abren. Hasta mañana, Lucas. Y gracias. Me siento menos loco sabiendo que no soy el único que oye todo. No estás loco. Solo vives en un edificio con mala arquitectura y peor educación. Sí. Buenas noches, vecino. Uf, no puedo creer que tuviera que traer este vestido a la tintorería. Por una mancha de vino. ¿Y por qué no lo lavaste en casa? Porque dice solo limpieza en seco. Y encima me costó un ojo de la cara. Pero lo compré contigo. Era en oferta en esa tienda nueva del centro. Sí, pero decía tela italiana, diseño europeo. Y ahora descubres que diseño europeo significa se arruga si la miras mal. Básicamente. Pero en serio, ¿tú cuántas veces usas una prenda antes de que ya no te la pongas? Depende. Algunas, como mis jeans, las uso años. Otras, como esa blusa de lunares que compré para el cumple de Ana. La usaste una vez y ya no supiste dónde meterla. Exacto. Y ahora está en el cajón del olvido. Yo tengo como 6 cosas así. Ropa que compré porque estaba de moda, no porque la necesitara. Y ahora sientes culpa cuando las ves, como si te juzgaran. Sí, ¿por qué me compraste si no me ibas a querer? Es el ciclo tóxico de la fast fashion. Compras barato, usas poco, tiras, repites. Y encima, sabiendo que cuesta una fortuna al planeta. Agua, químicos, desechos. Ayer vi un documental. Una camiseta como esta, de hecho, necesita más de 2.700 litros de agua para hacerse. ¿En serio? Eso es como 2 años de duchas. Y después, en vez de reciclarse, termina en un basurero en Ghana o quemada en un campo. Me siento fatal. Compro ropa como si fuera caramelo. Yo también. Pero ahora trato de preguntarme, ¿lo necesito? ¿Lo usaré más de 30 veces? ¿30? Eso es mucho. Es una regla que leí. Si no vas a usar una prenda al menos 30 veces, no deberías comprarla. Entonces, mi falda de cuero roja no pasa la prueba. Ni la mía. Pero es que todo está diseñado para que compremos. Ofertas, temporadas, tendencias que cambian cada mes. Y las redes empeoran. Ves a alguien con un outfit y al día siguiente ya lo buscas en línea. Tengo que tenerlo. No, me gusta, no, combina conmigo, tengo que tenerlo. Es adicción disfrazada de estilo. Y encima, si no sigues la moda, sientes que no existes en Instagram. O que eres aburrido. ¿Tú crees que podemos cambiar o ya estamos demasiado metidos en esto? Claro que sí. Empezando por pequeñas cosas. Comprar menos, elegir mejor, apoyar marcas locales y sostenibles. Y hasta arreglar lo roto. Ayer le cosí un botón a la chaqueta que iba a botar. Qué productiva debes haberte sentido. Como si hubiera salvado una vida. Chaquetita, te di una segunda oportunidad. En serio, si todos hiciéramos eso, el mundo cambiaría. O al menos mi armario sería más humano. Y tu conciencia más liviana. Mira, otra capa de plástico que no necesito. Le pides que lo envuelva en papel. Hoy sí. Hoy empiezo. Bienvenida al club de los que aman la moda, pero no a costa del planeta. Aún con manchas de vino y todo. Sobre todo con manchas de vino. Oye, ¿tú usas ese bot para escribir correos? ¿Qué bot? El de IA que viene con el correo. El que dice, ¿quieres que termine este mensaje por ti? Ah, ese. Sí, a veces, cuando estoy muerta de sueño y tengo que responder al jefe. ¿Y no te da cosa? Como si estuvieras mandando un correo que no es tuyo. Al principio sí me sentía rara, pero luego pensé, si el mensaje es claro, amable y profesional, ¿qué más da quien lo escribió? Pero es que no es tuyo. Ni siquiera revisas lo que sugiere. Lo mandas así nomás. No siempre. A veces lo edito. Pero si dice lo que yo iba a decir,
¿por qué perder 5 minutos? Porque pierdes tu tono, tu estilo. Hoy recibí un correo tuyo que sonaba como un manual de instrucciones. ¿En serio? Estimado Fernando, el documento solicitado ha sido adjuntado conforme a lo requerido. ¿Quién habla así? Ay, no, ese fue el bot. Yo ni lo leí antes de mandarlo. Justo. Y si todos hacemos eso, pronto los correos van a sonar igual, como si los escribiera un robot triste. No exageres. Además, a los jefes les encanta ese tono neutral, sin emociones, sin errores. Claro, porque no ven personas, ven productividad. Y si hago el trabajo rápido, ¿por qué no usar una herramienta que me ayuda? Porque no es solo sobre rapidez, es sobre conexión. Un gracias por tu tiempo, escrito por una persona, suena distinto que uno generado por algoritmo. Tienes razón, pero también estoy cansada. A veces no quiero pensar en cómo decir algo simple sin ofender a nadie. Lo entiendo, pero entonces, ¿la solución es dejar que una máquina hable por nosotros? No es por nosotros, es para nosotros, como un traductor. Un traductor que empieza a cambiar lo que quieres decir. Oye, ayer usé el bot para responder a un cliente difícil y la respuesta fue tan buena que me felicitaron. ¿Y no te dio rabia que el mérito fuera tuyo si la idea no lo era? Un poco, pero también pensé, logré la paz, evité una pelea y el cliente quedó contento. ¿Y si mañana nos despiden porque el sistema puede hacer todo solo? Ya lo hacen con algunos. Chatbots atienden clientes, IA revisa CVs. Entonces estamos entrenando a la máquina para que nos reemplace. O para que nos deje hacer cosas más importantes. ¿Cómo qué? ¿Responder correos más largos? Bueno, no. Pero en serio, si la IA se encarga de lo repetitivo, podríamos enfocarnos en ideas, en relaciones, en creatividad. Si no nos olvidamos de hacerlo. El peligro no es la IA, es que nosotros dejemos de pensar. Ahí sí te doy la razón. Oye, mañana tengo que escribir un correo difícil. ¿Me ayudas a redactarlo? Claro, y nada de conforme a lo requerido. Prometido. Que suene como humano aunque sea incómodo. Mejor incómodo que autómata. Gracias, Fernanda. De nada. Ahora a ver si el GPS no decide que debemos pasar por el desierto. Conducción autónoma. No estoy listo. Nadie lo está. Oye, ¿cuál me recomiendas? ¿El nuevo modelo de Xphone o el del competidor, que cuesta la mitad? ¿En serio estás considerando comprar uno nuevo? El tuyo apenas tiene 2 años. Sí, pero ya no carga bien, la batería dura 3 horas y se calienta como una plancha. Claro, justo cuando sale el modelo 15 milagrosamente. ¿Qué quieres decir? Que las marcas hacen esto a propósito. Lanzan un nuevo celular cada año y mágicamente el tuyo empieza a fallar. No sé, puede ser coincidencia. ¿Coincidencia que tu batería deje de funcionar justo cuando anuncian el mayor avance en cámaras desde el iPhone 4? Exagerada. No es exageración, es obsolescencia programada. Lo hacen con todo. Lavadoras, impresoras, hasta bombillas. Pero si el mío se rompe, no es culpa de ellos. ¿Y si descubrieran que actualizan el sistema para que los celulares viejos vayan más lento? ¿Cómo es, ya? ¿En serio hacen eso? Sí, ya hubo multas por eso. En Francia, Italia, incluso tuvieron que poner un botón que diga, tu batería está limitando el rendimiento. O sea, el celular se vuelve lento porque ellos lo deciden. Exacto. Y tú, sin saber, piensas, necesito uno nuevo. Uf, ¿suena siniestro? Porque lo es. Te venden un objeto que no está hecho para durar, sino para que lo cambies. Pero la tecnología avanza, ¿no? Sí, pero no necesitas un nuevo chip cada año. ¿Para qué? ¿Para que el WhatsApp abra un segundo más rápido? Bueno, la cámara del nuevo es impresionante. Y la del tuyo también lo era hace 2 años. Ahora solo necesitas un buen filtro. Tienes razón. Pero ¿qué hago? No puedo seguir con este si no me dura el día. ¿Ya intentaste cambiarle la batería? Sí, pero me cobraron casi 1/3 del precio de uno nuevo. Y eso es parte del juego. Hacen que reparar sea más caro que reemplazar. Entonces estamos jodidos. No, podemos elegir. Yo llevo 4 años con el mío. Le cambié la batería, la pantalla una vez y sigue bien. Pero no tienes la última IA, ni el modo noche estelar, ni el zoom de 100x.
Y no los necesito. Prefiero gastar en un buen libro o un viaje que en un celular que en 2 años será basura. ¿Basura? Sí. La mayoría de los celulares terminan en un cajón o en un basurero electrónico y tardan 500 años en descomponerse. No había pensado en eso. Nadie lo hace. Nos venden deseo, no necesidad. Entonces, ¿me compro el barato y lo cuido más? O mejor, arregla el tuyo, úsalo hasta que realmente no funcione y después busca uno reacondicionado. ¿Como de segunda mano? No, como usado viejo, sino certificado, limpio, con garantía. Menos impacto, menos plata. Suena inteligente. Y rebelde. Le das una patada al sistema que quiere que compres cada año. Tal vez no eres tu amor. Tal vez es el sistema. Ahora sí hablas como una ecologista. O como alguien que no quiere ser manipulada. Vendedor. Señoritas, ¿necesitan ayuda? Tenemos el nuevo modelo con realidad aumentada integrada. Corre. No, gracias. Hoy solo venimos a reflexionar. Y a no comprar nada. Vamos, mi batería aún tiene 12%. Suficiente para cambiar de vida. Oye, ¿tú todavía usas aplicaciones de citas? De vez en cuando. No como antes, pero sí. ¿Por qué? Porque no entiendo cómo la gente logra conectar de verdad en esos sitios. Todo parece tan calculado. Lo es, pero también es la forma en que vivimos ahora. No conocemos personas en el trabajo, en la universidad, en ningún lado. Antes salías, ibas a un bar, hablabas con alguien y listo. Sí, pero también pasabas meses sin conocer a nadie. Ahora al menos tienes opciones. Opciones, que parecen todas iguales. Fotos en la playa, frases como busco lo real y perfiles que dicen no soy como los demás. Y terminan siendo exactamente como los demás. Lo peor es el chat, 3 mensajes y ya te preguntan si quieres casarte o tener hijos. O te dicen, tengo una conexión especial contigo, a las 2 horas. Y tú piensas, nos vimos en una foto con gafas de sol, no en una sesión de terapia. Exacto. Pero también he conocido gente linda. Algunas conversaciones han sido reales. ¿Y por qué no dura? Porque uno de los dos empieza a jugar. A hacerse el interesante, a desaparecer, a tener miedo. O porque en el fondo no buscan amor, buscan validación. 1000 veces. Me he dado cuenta de que muchos solo quieren que les digas que son atractivos, divertidos, únicos, y después, adiós. Es como si usar las apps nos volviera más solos, aunque estemos rodeados de gente. Porque todo es superficial. Nadie quiere hablar de cosas difíciles al principio. Nadie dice, hola, soy inseguro, tengo miedo al abandono, pero me gustaría conocerte. Ese perfil duraría 5 segundos. Borrado antes de deslizar. A veces pienso que la soledad hoy no es por falta de gente, sino por falta de coraje. Coraje para ser vulnerable, para decir, me gustas, no tengo todo resuelto, pero quiero intentar. En vez de eso, jugamos. No respondo rápido para no parecer desesperado. Y al final ambos esperan el mensaje del otro y ninguno escribe. Patético. Humano. ¿Tú crees que todavía se pueda encontrar algo real así? Sí, pero no en la app. En el momento en que dejas de usarla como juego y empiezas a usarla como puerta. Y luego cierras la app y vives la vida. Exacto. Por eso ahora solo salgo con alguien si acepta no usar el celular en la primera cita. ¿En serio? Sí. Si no puede estar 1 hora sin mirar notificaciones, no podrá estar presente nunca. Buena regla. El taxi ya viene. Bien. Hoy no necesito una app para saber que tengo un buen amigo. Ni yo, aunque no cuente para el algoritmo. Mejor así. ¿Vas a seguir mirando el teléfono toda la tarde? No puedo evitarlo. Desde que el jefe dijo que estamos todos conectados, siento que debo responder todo al instante. Pero estamos fuera del trabajo. Es viernes, son las 7. ¿No puedes desconectar? Sí, pero si no respondo a un correo hoy, mañana empiezo con retraso. Y si empiezo con retraso, termino con estrés. Y si respondes hoy, nunca terminas. Lo sé, pero también sé que hay gente que responde a las 10 de la noche y el jefe lo nota. Claro, y después todos sienten que deben hacer lo mismo para no parecer menos comprometidos. Exacto, es una carrera tóxica. Cuanto más disponible estás, más te exigen. Y al final, trabajas desde casa, desde la playa, desde la cena familiar,
pero nunca estás realmente en ningún lado. Me pasó ayer. Estaba con mi hermana y respondí un mensaje rápido. Después vinieron 5 más. Al final ni disfruté la comida. ¿Y ella qué dijo? Nada, pero vi su cara, como si yo ya no estuviera allí. Porque no estabas. Tu cuerpo sí, pero tu mente estaba en una reunión virtual. A veces siento que me pagan por mi tiempo, pero quieren toda mi atención todo el tiempo. Y como no hay reglas claras, se aprovechan. En Francia, por ley, los jefes no pueden mandar correos después de cierta hora, ¿no? Sí, y en España están hablando de un derecho a desconectarse, que no te obliguen a responder fuera de horario. Suena a utopía. O a supervivencia. Si no ponemos límites, vamos a quemarnos todos. Pero si pongo límites, ¿no arriesgo mi puesto? Tal vez, pero si no los pones, arriesgas tu salud, tus relaciones, tu vida. Pesado el dilema. Lo es. Yo empecé a ponerle horario de oficina a mis notificaciones. Después de las 7, el teléfono sí silencia. ¿Y si es urgente? Que llamen. Si es tan importante, alguien marcará. Y si no lo hacen, no era urgente. Justo. La mayoría de las veces es solo ansiedad disfrazada de urgencia. Mi jefe dice que hay que ser ágiles. Sí, pero no a costa de volverse un zombie con Wi-Fi. Buena frase. En serio, prueba. Apaga las notificaciones esta noche. Vive el momento. ¿Y si me siento raro? ¿Como si estuviera faltando algo? Vas a sentirte raro al principio, como cuando dejas de revisar el celular cada 2 minutos. Es adicción, no trabajo. Exacto. Oye, ¿y si hacemos un pacto? Nada de trabajo en cafés de fin de semana. Trato hecho. Y si alguien saca el laptop, paga el café. Listo. Por ahora, este aparato se queda dormido. Bienvenido al mundo real. Aunque sea por 1 hora. Oye, ¿tú también sientes presión cuando ves esas cuentas de fitness en Instagram? Cada maldito día. Fotos con vientre marcado a las 6 de la mañana, desayunos de colores, rutinas de 2 horas. Y todos con la misma sonrisa de la vida es esfuerzo y gloria. Como si nunca hubieran tenido un mal día o comido una papita frita. Yo venía con ganas de entrenar, pero después de ver a 5 personas con cuerpos de dioses griegos, me dieron ganas de irme a comer helado. Total. Te sientes fracasada por querer moverte, pero no a su nivel. ¿Y sabes qué? Seguro que muchos editan las fotos, usan luces especiales, hacen poses que distorsionan el cuerpo. Claro. Y no hablan de las lesiones, de los atracones, de los días que no pueden ni salir de la cama. Solo muestran el final, nunca el proceso. Y encima te venden suplementos, planes de comida, entrenamientos privados, todo por dinero. Entonces no es inspiración, es marketing con cuadritos abdominales. Justo. A mí me gusta venir al gimnasio porque me siento fuerte, no porque quiera tener glúteos de escultura. Yo también. Me importa cómo me siento, no cómo me veo en bikini. Pero luego llegas a casa, abres redes y piensas, ¿por qué yo no puedo? Porque no vives en un highlight reel, vives en la vida real, con estrés, con sueño, con antojos. Y con días que entrenas 20 minutos y ya es un triunfo. Exacto. El verdadero logro no es tener un cuerpo perfecto, es no odiar el que ya tienes. Eso me cuesta. A veces me miro al espejo y solo veo lo que debería cambiar. Yo antes era igual, hasta que borré todas esas cuentas. ¿En serio? Sí. Un día dije, basta. Ahora solo sigo a personas que hablan de salud mental, de movimiento con alegría, de escuchar al cuerpo. Suena sanador, lo es. Y no por menos esfuerzo, sino por más sentido. Oye, ¿y si hacemos un desafío? Nada de redes fitness por 1 semana. A cambio, compartimos qué nos hizo sentir bien cada día. Caminar, bailar, dormir más. Incluso si fue comer pan con mantequilla, sin culpa. Ese debería ser el mayor logro. A veces creo que nos olvidamos de que el cuerpo no es un proyecto que arreglar, es el hogar que tenemos. Y no necesitas remodelarlo para merecer vivir en él. Toma su botella de agua. Gracias por esto. Hoy entrené, sudé y no me comparé con nadie. Eso sí que es victoria. Vamos por un batido, sin proteína, sin superalimentos, con chocolate. Por fin algo real. Oye, ¿usaste el traductor para la tarea de francés? Obvio. Sin Google Translate habría sacado un 0.
Pero la profesora dijo que era para evaluar si aprendimos el presente y el pasado. Y yo usé el traductor para aprender. Primero escribí en español, lo pasé y después comparé cómo lo cambió. Ah, no es lo mismo que copiar y pegar. Claro que no. Si solo copias, no entiendes nada. Pero si comparas, aprendes. Aún así, siento que estamos usando una herramienta que nos hace más flojos. ¿Como si antes todos memorizaban vocabulario como robots? No, pero al menos tenías que esforzarte. Ahora es tan fácil. Escribes, traduce, listo. Y antes, si no tenías diccionario, no podías hacer nada. Ahora tenemos todo en el bolsillo. Sí, pero también dependemos más. Ayer intenté escribir un correo en inglés sin ayuda y me quedé en blanco. A mí me pasa, como si mi cerebro dijera, tranquilo, el teléfono se encarga. El problema no es usar la herramienta, es no saber hacerlo sin ella. Como cuando aprendes a conducir con retroceso automático y después no sabes dar marcha atrás sin sensores. Exacto. Pero si el traductor nos ayuda a empezar, a no tener miedo de equivocarnos, no es malo. El tema es cómo lo usamos. Si es para aprender, bien. Si es para evadir, mal. Como cualquier cosa. El fuego puede cocinar o quemar. Profundo para un viernes a las 7. La lluvia me pone filosófica. Oye, ¿y si hacemos un trato? En las tareas usamos el traductor solo para revisar, no para escribir. A cambio, si nos equivocamos, no pasa nada. Aprendemos. Trato hecho. Y si no entendemos una palabra, primero intentamos adivinar. Después, y solo después, buscamos. Como en los viejos tiempos. Pero sin morir en el intento. El autobús ya viene. ¡Perfecto! Hoy no necesité traducir, estoy empapado para entenderlo. Ese vocabulario sí que es universal. Oye, tú también piensas mucho en el futuro. No como qué voy a cenar, sino el futuro de verdad. Cada día me despierto pensando, ¿voy a poder pagar un departamento? ¿Voy a tener trabajo en 10 años? Yo también. Antes creía que con estudiar y esforzarme todo iba a salir bien. Ahora siento que no alcanza. Porque el mundo cambia muy rápido. Lo que valía ayer, hoy no sirve. Y lo que aprendiste, mañana puede estar obsoleto. Y los sueldos no alcanzan ni para vivir. Alquilar con lo que pagan, imposible. Mis amigas dicen que tendrán que vivir con sus padres hasta los 40. No es vergüenza, es real. ¿Cómo te vas a independizar si un cuarto cuesta más que un sueldo? Y encima nos dicen, aprovechen la juventud, viajen, disfruten. Pero si estás ahorrando para la luz, no te sobra para el avión. Es como si nos vendieran una vida que ya no existe. Sí, la promesa era estudia, trabaja, ten una casa, una familia, retírate tranquilo. Hoy parece un cuento. Y si decides no seguir ese camino, también te juzgan. ¿No quieres casarte? ¿No quieres tener hijos? Como si no existiera otra forma de ser feliz. A veces siento que nacimos en el peor momento, con tecnología de futuro, pero con economía de crisis eterna. O en el mejor. Podemos comunicarnos con el mundo, crear desde casa, tener más opciones que nunca. Pero con menos seguridad. Exacto. Tenemos libertad, pero no estabilidad. ¿Y qué hacemos? No lo sé. Adaptarnos, buscar formas nuevas, tal vez no tener un solo trabajo para toda la vida, sino varios que nos gusten. Vivir con menos, pero con más sentido. Y apoyarnos entre nosotros. Mira, si no fuera por vos, no habría aguantado la búsqueda de trabajo. Y yo sin tu consejo no habría cambiado de carrera. Tal vez el futuro no sea tan oscuro si no estamos solos en él. Aunque llueva, aunque se vaya la luz, aunque todo cambie. Sonríe. Mientras tengamos cobertura, estamos salvados. Esa sí que es fe ciega. Oye, prométeme que, pase lo que pase, siempre vamos a hablar de esto. No vamos a fingir que todo está bien. Prometido. Aunque estemos en otro país, en otro trabajo, con arrugas y canas. Porque el miedo no desaparece, pero duele menos cuando lo compartís. Justo. Y ahora, un té. Con tormenta, todo sabe mejor. Sí, y sin noticias por 1 hora. Trato hecho. 3 horas de videollamada. Siento que me drenaron el alma. Yo ni siquiera me he movido del escritorio en 5 horas. Entre reuniones, correos y ahora esto. ¿No sientes que hablar por cámara es 1000 veces más agotador que en persona? Sí. En una oficina hablas, gesticulas, te ríes y listo. Acá todo es forzado. Sonríe para que se note que estás atento. No mires al techo o parecerá que no escuchas.
Y si te desconectas un segundo, parece que te dormiste. Lo peor es el silencio incómodo. En persona lo llenas con una mirada, un gesto. Acá, si no hablas, es como si no existieras. Y todos hablan al mismo tiempo o nadie habla. Nunca hay punto medio. Ayer tuve una reunión de 40 minutos donde solo dije, sí, claro, buen punto, y nada más. Eso no es reunión, es teatro de gestos. Y encima, nadie se ve de cuerpo entero, solo caras flotando en una pantalla. Como fantasmas del trabajo. Fantasmas cansados, sin sol, sin café de verdad. Extraño cuando alguien llegaba con unos dulces o comentaba el partido de ayer antes de empezar. Ahora todo es orden del día, objetivos, próximos pasos. Ni un ¿cómo estás? Que no suene como obligación. Porque todos sabemos que si dices mal, no hay tiempo para escucharte. Oye, ¿y si propusieras reuniones sin cámara una vez por semana? Ya lo hice. Me dijeron que reduce la conexión del equipo. Claro, porque nada conecta más que verte con cara de sueño desde tu baño. Mi compañera dice que solo se conecta porque cree que si no lo hace, piensan que no trabaja. Entonces prendemos la cámara para parecer productivos, aunque estemos en pijama. El nuevo uniforme laboral. Camisa arriba, pantalón de dormir abajo. Diseño ergonómico para videollamadas. En serio, necesitamos humanidad en esto. Un hoy no estoy bien, sin que suene a renuncia. O un vamos a terminar temprano. Todos necesitamos respirar. Sueñas. Pero bonitos. Oye, voy a apagar la cámara. Solo un minuto. Hazlo. Yo también. Ambos apagar la cámara. Un segundo después, Carla la vuelve a encender. Listo. Me estiré, bebí agua. Ay, respiré hondo. ¿Ves? Eso no puede hacerse con la cámara encendida. Exacto. El cuerpo también trabaja. Y merece descanso. Gracias por quedarte después. Al menos esta conversación sí se sintió real. Porque no tenía diapositivas. Ni objetivos. Hasta mañana, Carla. Hasta mañana. Y si no respondo a un mensaje a las 8, no es que no trabajo. Es que estoy vida. Entendido. Oye, ¿tú también sientes que, a pesar de estar rodeada de gente todo el tiempo, estás cada vez más sola? Sí, es raro. Vivo en una ciudad de 8 millones de personas y a veces paso días sin hablar con alguien de verdad. Yo también. En el trabajo hablo, claro, pero son frases como ¿listo para la reunión? O envíame eso por correo. Nada de ¿cómo estás? Que no sea de paso. Y si alguien te pregunta, no espera una respuesta larga. Si dices mal, te miran como si hubieras roto una regla, como si la soledad fuera contagiosa y tuvieran miedo de contagiarse. Justo. Extraño cuando la gente se detenía. En mi barrio de niña todos se conocían. Si no ibas a la panadería, alguien venía a ver si estabas bien. Hoy, si no abres la puerta en 3 días, lo más seguro es que el olor te delate. No es gracioso, pero sí es verdad. Ahora todo es rápido. Mensajes cortos, historias de 24 horas, amistades que empiezan y terminan en un grupo de WhatsApp. Y si no estás online, desapareces. Pero cuando estás, no estás del todo. Miras el celular, contestas y ya. Mis padres se ven con los mismos amigos desde hace 40 años. Yo ni sé el apellido completo de mis vecinos. Yo saludé a uno el otro día y me dijo, tú vives ahí, ¿no? Como si fuera un dato perdido. A veces siento que la ciudad nos enseña a ignorarnos. Bajas la mirada, usas audífonos, caminas rápido, para no molestar, para no ser molestando. Y al final nadie se conecta. Por eso vino a pasear al perro todos los días. No por él, sino por mí. Igual yo. Es la única excusa para salir, hablar con alguien, aunque sea del clima. Hermoso día, ¿no? La frase mágica para no estar solo 5 minutos. Y si alguien responde, ya es una conversación. Oye, ¿y si organizamos algo? Un café con los del edificio, una reunión en el parque, sin obligación, sin agenda, solo estar. Como antes, cuando la gente se juntaba por si acaso. Por si acaso es mejor que por obligación. Mi perro ya me conoce más que mis compañeros de trabajo. El mío me escucha más que mi pareja. Entonces somos afortunadas. Al menos alguien nos presta atención. Y no necesita Wi-Fi. Gracias por venir hoy. No solo por el paseo, sino por hablar. Siempre. Aunque sea entre ladridos y bancas vacías. Mejor así.
Al menos aquí podemos mirarnos a los ojos y decir cosas que no caben en un mensaje. Oye, ¿tú también sientes que ya no disfrutas nada si no lo vas a subir? Sí. Ayer fui a una cafetería nueva y lo primero que hice fue buscar el ángulo perfecto para la foto. Y después, cuando tomaste el café, ni te acuerdas de cómo sabía. Exacto. Solo recuerdo si la luz estaba bien. Ahora no basta con vivir algo. Tiene que ser instagrameable. Si no tiene estética, no cuenta. Y si no lo publicas, es como si no hubiera pasado. Mis primos se fueron de viaje y no hicieron una sola foto sin filtro. Sin poses, sin drone. ¿Y disfrutaron? Ni idea. Pero las fotos son épicas. Yo fui a una playa tranquila, sin gente, con sonido de olas, y pasé media hora tratando de grabar un video perfecto para TikTok. Y cuando lo viste después, no era lo mismo. No, porque mientras grababa no estaba presente. Estaba pensando en los comentarios, en los likes, en el título. Como si vivir no fuera suficiente. Necesitas prueba. Y no cualquier prueba. Tiene que ser épica, extrema, diferente. Ahora no vas de viaje si no escalaron una montaña, no durmieron en una cueva o no se bañaron en un río con cocodrilos. Y si no fue extremo, no vale la pena. Pero yo disfruto más un día en pijama, viendo películas, con mi gato encima. Yo también. Pero si lo subo, me dicen, ¡qué aburrido! Como si el valor de un día dependiera de cuántos wow genere. El problema es que ya no elegimos qué hacer por lo que nos gusta. Lo elegimos por lo que va a quedar bien. Comemos en ese restaurante no porque tenga buena comida, sino porque tiene paredes de colores. Sí, comida regular, pero el fondo es fotogénico. Y si un día decimos, basta, nada de fotos, nada de historias, solo vivir. Me da miedo. Siento que si no publico, desaparezco. Pero si solo existes online, ¿dónde queda lo real? En un álbum que nadie ve. O en la memoria. A veces borro fotos justo después de subirlas. Ya no me sirven. Porque ya cumplieron su función, validación. Sí. Mira, yo también puedo tener un buen momento. Pero el momento ya pasó, y a lo mejor ni fue tan bueno. Oye, ¿y si este fin de semana hacemos algo y no subimos nada? Sin fotos, sin historias, sin nada. Que quede solo para nosotros. Suena raro, pero liberador. Como robarle un momento al mundo digital. Trato hecho. Y si me tientas sacar el celular, me lo escondes. Igual contigo. Ahora volvamos a estudiar. Este libro no se ve bien en fotos, pero al menos me está enseñando algo real. Eso sí que es profundo. Oye, ¿tú también sientes que ya no puedes simplemente descansar? ¿Descansar sin hacer algo útil? Ni loco. Si no leo un libro de desarrollo personal, hago ejercicio o aprendo un idioma, siento que desperdicio el tiempo. Exacto. Ayer me quedé viendo una serie tranquila y mi hermana me dijo, ¿no podrías aprovechar para hacer yoga o ver un webinar? Como si estar sentado no fuera una actividad válida. Ahora todo tiene que tener propósito. Hasta dormir se convierte en optimización del descanso. Dormí 7.4 horas con 1.8 ciclos de REM. Muy bien por mí. Y con nota al final. El peor es el fin de semana. En vez de relajarte, haces lista. Limpiar, cocinar para la semana, caminar 10,000 pasos, llamar a la familia. Y si no cumples, te sientes fracasado. Como si el descanso fuera un castigo al rendimiento. Antes, no hice nada, era una buena frase. Hoy suena a derrota. No hice nada debería ser un logro. Significa que no te explotaron ni el trabajo ni tu propia cabeza. Pero si digo eso en una reunión de crecimiento personal, me miran raro. ¿Y qué aprendiste? A no hacer nada. Interesante. Sí, con cara de no evoluciona. A veces veo a mi abuela, sentada en su silla, mirando la calle. No hace nada productivo. Y es la persona más sabia que conozco. Porque observa, piensa, respira. Cosas que no se miden en tareas completadas. Hoy eso no cuenta. Si no lo puedes mostrar, no existe. Oye, ¿y si un día digo en el trabajo, hoy no rendí, y está bien? Te mirarían como si hubieras confesado un crimen. Confesión, dormí la siesta. No tengo justificación. Fui víctima de mi propio cansancio. En serio, necesitamos desprogramarnos. No todo tiene que servir para algo. El simple hecho de existir ya debería ser suficiente. Pero vivimos en una cultura que valora al que corre más,
no al que respira mejor. Y si paras, te dejan atrás. O peor, te dicen que no das tu máximo. Mi máxima hoy fue no llorar en el baño del trabajo. Y eso cuenta, más de lo que crees. Gracias. A veces, sobrevivir es la productividad más real que hay. Entonces, propongo un acto de rebeldía. Este fin de semana no hago nada útil. Ni cargar el celular con propósito. Solo existir. Trato hecho. Y si me siento culpable, me repito, estoy siendo humano, no una máquina. Ese será mi mantra. Ahora, antes de volver, ¿otra café? Sí, y que no sirva para mejorar mi enfoque, solo porque me gusta. Por fin, algo auténtico. Oye, ¿tú todavía escuchas un disco entero de una sentada? Casi nunca. Lo pongo de fondo mientras reviso el celular, contesto mensajes. Y cuando te das cuenta, ya pasó la mitad y ni te acuerdas de la primera canción. Sí, antes me sentaba, leía la carátula, miraba las letras. Ahora ni siquiera recuerdo cómo se llama el segundo tema. Es raro. Tenemos más música que nunca, pero la escuchamos menos. La consumimos, no la vivimos. Como si fuera aire, solo para llenar el silencio. Igual con las películas. Antes iba al cine y era un evento. Hoy empiezo una, pauso 5 veces, al final ni la termino. Y si dura más de 2 horas, pienso, ¿tanto tiempo para esto? Antes, las películas lentas te enseñaban a esperar, a sentir, a observar. Hoy, si no pasa nada en los primeros 5 minutos, cambias de app. Hasta los libros. Empecé uno hace un mes y apenas voy en la página 40. También. Abro, leo un párrafo, veo una notificación y al rato ni sé de qué iba. Es como si nuestra paciencia se hubiera achicado. Porque todo es rápido. Videos de 15 segundos, respuestas inmediatas, historias que desaparecen en un día. Y cuando algo requiere tiempo, nos aburre. No es aburrimiento, es impaciencia. Queremos el final sin el camino. Como si la gratificación tuviera que ser instantánea o no vale. Pero el arte lento, el que te obliga a detenerte, a veces es el que más te queda. Sí, esa canción que no entendía al principio, pero a la quinta escucha me hizo llorar. Oh, esa película que parecía lenta, pero días después no podía dejar de pensar en ella. Hoy no le damos tiempo al tiempo. Todo tiene que impactar ya. Si no, lo descartamos. Hasta las relaciones. Si no hay chispa en la primera cita, adiós. Como si el amor también tuviera que ser viral. No generó engagement. No siguen el algoritmo del corazón. Exacto. Oye, ¿y si hoy compramos un vinilo y nos comprometemos a escucharlo completo, sin celular? Sin pausas, sin mirar el reloj, solo música. Que el tiempo vuelva a tener sentido. Elijo este. Blue de Joni Mitchell. Si no me hace sentir algo, entonces sí estoy perdido. Yo me llevo Aja de Steely Dan. Y nada de revisar correos mientras suena. Estoy hecho. Hoy no avanzamos, solo sentimos. Suena raro, pero necesario. A veces, lo más revolucionario es detenerse. Y escuchar. De verdad. ¿Verdad? Oye, ¿por qué tardas tanto en publicar una foto? Porque no sé cómo quiero que me vean esta semana. ¿Esta semana? Sí, la semana pasada era el tipo introspectivo con libros y café. Antes el viajero aventurero. Ahora no sé si ser el artista sensible o el fitness motivado. Estás eligiendo tu personalidad como si fuera outfit del día. Más o menos. Si publico una foto con camiseta de banda, aparece otro grupo. Si subo poesía, cambia el tono. Y si mañana subes un meme, se rompe todo el personaje. Exacto. Por eso me da ansiedad publicar. No solo una foto, es una declaración de quién soy. Pero tú no eres solo una cosa. Lo sé, pero en redes, si no tienes una identidad clara, no construyes marca personal. ¿Y desde cuándo somos marcas? Desde que todo cuenta. Desde que un like es validación y un comentario define tu valor. A mí me pasó. Quería parecer tranquila, profunda, interesante y dejé de ser yo. ¿Y qué pasó? Que un día publiqué un video bailando mal en pijama y fue el que más gustó. Claro, porque por fin es real. La gente no quiere perfección, quiere conexión. Y a veces la conexión es un desastre con calcetines desiguales. Pero si no cuido mi imagen, dicen que no soy serio, que no tengo rumbo. ¿Y si tu rumbo es no tener uno definido? ¿Si estás en proceso? En redes no hay espacio para el proceso, solo para el resultado. Por eso muchos se queman.
Tienen que mantener un personaje que ni ellos conocen. Yo a veces me miro en el espejo y no sé si soy el que dice frases bonitas, el que se enoja en comentarios o el que llora viendo películas tristes. Eres los tres y más. Pero si lo muestro todo, parece que no tengo identidad. O tal vez demuestra que eres humano. A veces siento que vivo dos vidas, una donde soy yo y otra donde actúo para que me entiendan. Y la segunda te agota más. Sí. ¿Y si dejas de decidir cómo quieres que te vean y solo dejas que te conozcan? Sin filtros, sin roles, sin agenda. Incluso si hoy soy caótica, mañana reflexiva y pasado bailo mal en pijama. Suena liberador. Porque lo es. No tienes que ser consistente, solo auténtico. Oye, ¿y si hoy publico una foto sin edición? Con ojeras, pelo loco y la camiseta de dormir. Hazlo y escribe, hola, soy yo, hoy así. Sin poesía, sin frases profundas. Solo verdad. A ver qué pasa. Probablemente alguien se sienta menos solo. Mejor lo hago mañana. Hoy solo quiero ser. Buena decisión. Oye, ¿tú también sientes presión por tener la casa siempre ordenada? Como si en cualquier momento fuera a entrar un influencer con cámara. Claro, antes desorden era normal. Ahora, si no tienes los cojines alineados y las plantas con goteros, sientes que fallaste como adulto. Ayer dejé los platos en el fregadero y me dio ansiedad. No por la limpieza, sino porque pensé, ¿y si alguien me ve así? Como si tu valor estuviera ligado a cuán instagrameable es tu cocina. Exacto. Ahora no es vivo bien, es mi casa se ve bien. Y todo tiene que ser minimalista, blanco, con velas y libros bonitos en la estantería. Aunque nunca los leas. Mi hermana reorganizó toda la cocina solo para una foto de Domingo Tranquilo. Y después volvió todo al desastre. ¡Claro! Porque vivir no es una sesión de fotos. A mí me pasó con el balcón. Lo limpié, puse plantas nuevas, luces y en 2 días estaba lleno de ropa tendida y macetas rotas. Pero subiste la foto antes, ¿no? Obvio, el antes del después. El antes de vivir aquí de verdad. Ahora entiendo por qué la gente alquila casas para fotos. No porque no tengan espacio, sino porque su vida real no encaja con la imagen. Y si tu casa no se parece a esas de las redes, piensas que algo anda mal. Cuando en realidad, tal vez lo que anda mal es que esperamos que la vida sea una postal. Yo borré varias cuentas de decoración. Me hacían sentir mal por tener toallas viejas y estantes desordenados. ¿Y ahora? Ahora mi casa es caótica, cómoda, real y me encanta. Sin filtros, sin simetría, con calcetines sueltos. Y con café derramado en la mesa que nadie borra. Eso sí que es libertad. Oye, ¿y si hacemos un reto? Nada de ordenar antes de que alguien venga. Que entren y vean el caos. Y si preguntan, decimos, sí, vivo y me gusta. Trato hecho. Hoy mismo mi hermana viene y no toco nada. Ni siquiera escondes el desastre del baño. Ese es el nivel máximo de confianza. Cuando alguien te acepta con basura en la sala y shampoo sin tapar. Eso sí que es amor verdadero. O al menos tolerancia extrema. Oye, este lugar también está lleno de cosas desordenadas. Sí, y huele a limpio. No todo tiene que ser bonito para funcionar. Buena forma de empezar. Oye, ¿tú alguna vez le dices no al jefe cuando te pide algo fuera de horario? Nunca. Siempre digo, sí, claro, sin problema. Y después me arrepiento toda la noche. Yo igual. Ayer me pidió un informe para hoy, a las 7 de la noche. Y aunque estaba con mi familia, dije que sí. ¿Y lo hiciste? Claro. Porque si no, siento que me ven como poco comprometido. Y si sí lo haces, te ven como disponible. Y listo. Ahora esperan que lo hagas siempre. Es un círculo tóxico. Dices sí para no molestar y terminas molesto contigo mismo. Lo peor es que no es urgente de verdad. Solo quiere tenerlo por si acaso. Y tu tiempo, tu cena, tu descanso no cuentan. A veces pienso, si enfermo, el trabajo sigue. Pero si yo digo no, parece que el mundo se acaba. Porque no estamos entrenados para decirlo. Desde chiquitos, decí gracias, haz lo que te dicen, no seas grosero.
Y ahora decir no suena a desobediencia, no al límite. Si digo, hoy no puedo, necesito desconectar, me miran como si pidiera un favor, no ejerciendo un derecho. Podrías hacerlo mañana, dicen, pero no lo hacen, porque saben que tú sí lo harás hoy. Es como si ser responsable significara no tener vida, Y si pones un límite, te tachan de difícil, mientras que el que dice sí a todo es el buen compañero. aunque esté quemado por dentro. Oye, ¿y si empezamos a decir no, pero con amabilidad? Como, me encantaría ayudarte, pero hoy ya no tengo capacidad. O puedo hacerlo mañana, pero hoy necesito cerrar el día. Sin justificaciones largas, sin culpa. Solo un no claro, respetuoso, firme. Suena simple, pero me da miedo. A mí también, pero más miedo me da un día despertar y no tener energía para nada. Ni para decir hola. ¡Justo! Oye, mañana me piden revisar una presentación a las 6. Voy a decir que no. ¿En serio? Sí, voy a decir, puedo hacerlo temprano en la mañana. Hoy cierro a las 6. Eso no es un no. Es un sí, pero con límite. Y eso cuenta. Más que cuenta. Es un acto de supervivencia. Gracias por hablar de esto. A veces siento que soy la única que piensa así. No estás sola. Y cada no que digas será un poco más fácil. Hasta que no duela. Hasta que sea normal. Hasta mañana. Sí. Y esta vez espero que ambos podamos descansar. Oye, ¿tú también sientes que nunca haces lo suficiente como mamá? Cada maldito día. Ayer me sentí mal porque no hice desayuno con forma de animal. ¿En serio? Sí, vi una historia de una mamá con pancakes en forma de oso, frutas cortadas como flores, y mi hijo comió cereal de caja con leche tibia. Y pensaste, fracasé como progenitora. Más o menos. Hoy traje galletas caseras y me sentí una heroína. Y mañana será volver a sentirte culpable por dar papitas. Es imposible ganar. Si trabajas, no estás suficiente en casa. Si no trabajas, pierdes tu identidad. Y si estás cansada, es peor. ¿Cómo puedes quejarte? Ser mamá es lo más hermoso del mundo. Como si no pudiera ser hermoso y agotador. A mí me pasó ayer. Mi hijo lloró toda la noche y publiqué una historia diciendo, noche difícil. Y una mujer me escribió, con amor y rutina, todo mejora. Como si no hubiera intentado el amor y la rutina 1000 veces. Exacto. Nadie te dice, descansa. Te dan consejos no pedidos. Y en redes, todas parecen tener hijos felices, casas limpias y energía infinita. Sin ojeras, sin ropa manchada, sin gritar, por última vez, no tires el jugo. Ese grito es mi himno nacional. La realidad es otra. Pañales, peleas por ponerse los zapatos y llorar en el baño mientras ellos ven dibujos. Y aún así, los amo más de lo que pensé posible. Por eso duele tanto la culpa. Porque quiero ser buena, pero no quiero perderme a mí. Yo borré todas esas cuentas de mamás perfectas. Me hacían sentir como una falla ambulante. Ahora sigo a mujeres que dicen, hoy sobreviví. Fue todo. Y publican fotos con pelo sin lavar y carnecita de hace 3 días. Y eso me hace sentir menos sola. Oye, ¿y si dejamos de competir en ser madres ideales? Y en cambio nos decimos, hiciste lo que pudiste. Y fue suficiente. Sin medallas, sin likes, sin presentaciones perfectas. Solo nosotras. Reales, cansadas, pero presentes. Mi hijo no recordará el desayuno con forma de oso. Recordará que lo abracé cuando tuvo miedo. O que reímos juntos viendo un video tonto. Eso es lo que importa. El resto es ruido. No entres aquí. Fin del momento profundo. Mejor, vuelta a la realidad, donde el amor no es perfecto, pero es real, y eso sí que no se puede fingir. Oye, ¿tú también te asustas un poco cuando te ves en una foto sin esperarlo? Sí, no por cómo estoy, sino por cómo cambió todo. Las arrugas, el pelo más fino, esa piel que ya no rebota como antes. Yo empecé a usar crema no por cuidado, sino por pánico, como si pudiera detenerlo. Igual yo. Compré suero, vitamina C, hasta un rodillo de jave que no sé para qué sirve. Solo para sentir que no estás completamente a merced del tiempo. Pero el tiempo gana. Siempre. Lo peor no es envejecer,
es vivir en una cultura que trata a la juventud como si fuera el único valor. Abuelas en anuncios de medicamentos, jóvenes en los de belleza. Como si después de los 40 solo te importaran no morir, no sentirte bonito. Y si eres mayor y te cuidas, te dicen, te ves joven, como si fuera el mejor cumplido. Cuando en realidad deberían decir, te ves bien, sin condiciones. ¿Te ves bien a pesar de tu edad? Suena con condescendencia. A mí me dijeron, no pareces de 45. Y no supe si agradecer o ofenderme. Porque el cumplido no fue por ti, fue por no parecer vieja. Como si viejo fuera insulto. ¿Y no lo es información. A veces miro fotos de cuando tenía 20 y no extraño esa piel. Extraño la inocencia, la sensación de que todo estaba por venir. Ahora sé que no todo será fácil, pero también sé quién soy. Y eso vale más que una frente sin líneas. Las arrugas no son solo edad. Son risas largas, noches de insomnio, abrazos fuertes, preocupaciones que cargaste. Son historias escritas en la piel. Y en vez de esconderlas, deberíamos mostrarlas. Sin filtros, sin retoques, solo aquí estuve, aquí viví. Oye, ¿y si dejamos de decir, me estoy haciendo viejo, y decimos, me estoy haciendo más yo? Suena mejor, más honesto. A mis hijos no les importa si tengo canas. Les importa si cuento cuentos, si los abrazo, si río con ellos. A mí tampoco me van a recordar por mi cutis. Entonces, ¿para quién estamos luchando contra el tiempo? Para el mundo que nos dice que solo valemos si no cambiamos. Pero el cambio es lo único real. Levanto mi taza. Brindo por las arrugas entonces. Choco mi taza con la de él. Por el pelo blanco, por las marcas, por haber vivido. Por envejecer sin pedir perdón. Y por seguir tomando café como si nada, aunque el cuerpo diga otra cosa. Ese sí que es acto de rebeldía. A cualquier edad.